A ver, todo el mundo conoce Dragon Ball. Es un gigante, un fenómeno que mueve miles de millones. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Lo más alucinante es que este imperio nació de una sola persona, trabajando en un sitio que, de verdad, nadie se esperaría. Y aquí es donde empieza lo bueno. Fijaos en el contraste. Por un lado tenemos un imperio global, por el otro a su creador, Akira Toriyama, un hombre que vivía una vida súper sencilla en una casa normal y corriente. Es una paradoja brutal, y es justo lo que vamos a desgranar hoy. Porque detrás de todo este exitazo mundial había un artista que sinceramente pasaba de los focos. Lejos de las alfombras rojas y los eventos, Toriyama prefería la tranquilidad de su casa. De hecho, mantenía un perfil tan bajo que era prácticamente invisible para el gran público. Y lo más curioso es cómo su lugar de trabajo reflejaba esto a la perfección. Olvidémonos de oficinas de lujo en rascacielos. Su estudio, el Bird Studio, era un edificio pequeñito en un barrio residencial cualquiera. Eso sí, con un diseño curvado que a cualquier fan le grita Corporación Cápsula. Un detallazo, un guiño a su propio universo en mitad de la normalidad. Y esa sencillez llegaba hasta lo más básico, sus herramientas de trabajo. Nada de tecnología punta ni lujos. Su arma secreta era un simple portaplumas de madera que tenía desde que era un chaval, desde los 14 años. Esto te dice mucho de la conexión tan personal y tan artesana que tenía con su obra. Vale, pero ¿cómo se llega a crear una leyenda así? Pues no es solo por tener talento, ¿eh? Detrás hay una disciplina y un sacrificio que rozan lo sobrehumano. Pensemos en una jornada de trabajo normal, de 8 horas. Ahora, olvidémosla y pensemos en este número, 12. 12 horas al día. Esa era la media de Toriyama en sus años más potentes, una auténtica barbaridad, como vamos a ver ahora en su agenda. Su día a día era demoledor. Se levantaba a mediodía, sí, pero es que luego se metía 6 horas de curro del tirón. Paraba un rato para cenar y estar con la familia y luego vuelta a la mesa de dibujo. Desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y así día tras día durante años, para poder entregar a tiempo cada semana. Pero ojo, que el proceso creativo no es una línea recta. A veces, las ideas más potentes y los personajes más icónicos nacen precisamente de la duda, del caos, y para muestra la historia de uno de los mejores villanos de toda la serie. Uno podría pensar que sale de un chispazo de genialidad, de una visión clarísima. Pero en el caso de Célula, o Cell, la historia fue mucho más caótica. Y la verdad, mucho más interesante. Y aquí está la genialidad. Resulta que Toriyama no se decidía, no daba con el diseño final de Célula. Y esa misma indecisión, ese bloqueo creativo, lo metió dentro de la historia. De ahí surgió la idea de que el propio personaje evolucionara y tuviera 3 formas distintas. Su proceso creativo acabó formando parte del canon de la serie. Brutal. Es que le dio 1000 vueltas, ¿eh? Probó de todo. Hizo bocetos que recordaban a Freezer, otros que parecían un androide más normalito, versiones mucho más musculosas. Al final, se quedó con esos toques de insecto, esa apariencia reptiliana, que le da ese aspecto tan único y tan inquietante. Y hablando de decisiones creativas que marcan una obra, hay una anécdota buenísima detrás del título más famoso del anime. ¿De dónde narices sale la Z de Dragon Ball Z? Durante años, la teoría más extendida era que la Z venía de una bebida energética que Toriyama tomaba para aguantar el ritmo. Y oye, tenía todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pues no. La realidad es muchísimo más simple y, si me apuran, bastante más divertida. Lo dijo él mismo, estaba agotado. Quería terminar la historia de una vez por todas. Así que pensó en la Z, la última letra del abecedario, como una forma de decir, hasta aquí hemos llegado, se acabó. Luego, el equipo del anime le propuso usarla para la nueva etapa, y a él le pareció bien, y así, del simple agotamiento de un autor, nació uno de los títulos más legendarios de la historia. Es increíble. Toriyama querría terminar, pero el viaje de Dragon Ball en realidad no había hecho más que empezar a nivel mundial. Vamos a ver cómo esta obra tan personal se convirtió en un fenómeno global, fijándonos en cómo arraigó en una región muy concreta. Entonces, ¿cómo es posible que algo tan japonés lo petara de esa manera en América Latina? La respuesta está en una palabra, latinización. Y esto no es solo traducir y ya está. Es un proceso de coger la serie y transformarla, adaptarla para que conecte de una forma mucho más directa con la gente de allí. Porque el anime no apareció allí de la nada, fue poco a poco. En los 70 llegaron las primeras series, como Heidi. En los 80 fue la fiebre de los robots gigantes con Mazinger Z. Y en los 90, en los 90 explotó todo. Fue el boom de Dragon Ball, Sailor Moon, Los Caballeros del Zodíaco, series que marcaron a toda una generación. Y esta adaptación tocaba muchos palos. El doblaje, que creó voces absolutamente míticas. La censura,
que a menudo suavizaba algunas escenas. La localización, cambiando nombres o metiendo expresiones y chistes locales para que todo sonara más cercano. Y por supuesto las canciones, esos openings regrabadas al español que se convirtieron en auténticos himnos. Pero el verdadero secreto del éxito iba más allá de todo eso. Pensemos en los héroes de los dibujos de Estados Unidos, suelen ser perfectos, intachables, y de repente llega el anime con personajes como Goku que son imperfectos, cometen errores, a veces son ingenuos, tienen dudas, en definitiva son más humanos, y esa humanidad, esa lucha constante por ser mejor a pesar de los fallos, creó una conexión emocional brutal con el público. Y así es como se cierra el círculo. Todo empieza con el esfuerzo titánico de un solo artista en su pequeño estudio y acaba convirtiéndose en un fenómeno cultural al otro lado del planeta, reinterpretado y hecho propio por millones de personas. La historia de cómo una obra deja de ser de su creador para ser de todo el mundo. Y todo esto nos deja una última pregunta en el aire. ¿Qué es lo que hace que una obra personal trascienda fronteras y generaciones? ¿Es solo el genio del autor? ¿Es la capacidad de otras culturas para adaptarla y hacerla suya? ¿O es una mezcla mágica de ambas cosas? Ahí queda la reflexión.